Perfecto, profe Giovanni. Muchísimas gracias por sus palabras. Entonces, sin más preámbulos, damos la entrada a nuestro invitado especial, William Barón, integrante del SEI de FECODE. Adelante, compañero. Bienvenido a este espacio. El micrófono es suyo y ya en un momentico empiezo a compartir la presentación. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Saludo a Giovanni, saludo a Jessy, saludo a todo el equipo de formación sindical de ADEC, como también a los compañeros que hacen parte del equipo de audiovisuales. Saludo a mi compañero Brian y a mi compañera Luzaida, que también son motores y colaboradores en este espacio de la organización, de nuestra organización sindical. Porque, compañeras y compañeras, todavía hago parte de la organización sindical y es para mí muy grato compartir con ustedes. Aquí encuentran ustedes una persona que no es un omnisciente, aquí no nos la sabemos todas, pero hemos trabajado y a través de la experiencia, a través del estudio, eso nos da la autonomía y la autoridad para dirigirnos a ustedes. Y espero que esto sea de mucho agrado, pero también de mucha concientización. Aquí vamos a tocar temas muy importantes, cosas muy puntuales, muchas ideas, muchas situaciones que les van a quedar a ustedes para que algunos que son muy inquietos, algunas que son muy conscientes de la profundización, también lo hagan. Entiendo que todos ustedes, los que están aquí, los que están presentes, los que quieren capacitarse, es porque más temprano que tarde quieren ingresar a estas direcciones sindicales, de las cuales nos está haciendo tanta falta, compañeros y compañeras, con mucha formación, más en estos momentos en que estamos en estos procesos de cambio y que creemos que esto se hace de un momento a otro, que creemos que en 4 años o en 8 años o en 12 años o en 16 años vamos a recuperar este país de 200 años de dominación. Esas son cositas que yo creo que con esta charla vamos a poder entender por qué sí, por qué no y cómo es que vamos avanzando. Agradecerles por haberme invitado, ni más faltaba, siempre estamos prestos pues con algunos compromisos ahora en lo que estamos haciendo y en lo que estamos desempeñando, pero siempre al servicio de ustedes. Entonces, compañero Oscar, compañero Giovanni, agradecerles por su colaboración y bueno, en esa querido hacer un trabajo en en esa vieja presentación. Todavía estamos ahí de principiantes en la IA, entonces nos recurrimos al viejo PowerPoint para hacer presentaciones, pero ahí vamos. ¿Sí? Continuamos, compañero. Bueno, vamos a hablar, me han pedido que sean dos temitas fundamentales, dentro de él un tema que es, más adelante lo vamos a encontrar, que es el modelo neoliberalismo y educación en Colombia. ¿Sí? Y dentro del neoliberalismo y la educación en Colombia, un concepto de lo que significa la ley 115 de educación dentro de las reformas neoliberales de los años 90. Por ahora dejo ahí. Wow. Continuamos, profe. Bien. Partamos entonces siempre partimos de una concepción histórica, ¿cierto? Una concepción de cómo se ingresa ese modelo neoliberal a nuestro país y quién es el promotor, quién es el impulsor de ese modelo neoliberal. Recuerden, compañeros, que hacia 1990, ¿sí?, tenemos un gobierno que es el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, ¿sí? Ese que gobierna el Partido Liberal ahora con sus hijos y con su hija. Ese que colocó a su hija en el número 100 del tarjetón y que desafortunadamente para él, afortunadamente para la democracia,
no salió. Ese señor, ese presidente que se declara enemigo de la extrema derecha y que ahora se vuelve amigo de la extrema derecha, es el que en los años 90, a través de la apertura económica, entonces inicia el proceso de modelo de formación para sostener, para sostener el sistema capitalista. Ahorita les aclaro qué es el sistema y qué es el modelo, ¿sí? Porque muchos confundimos eso, ¿no? El sistema en que nosotros estamos inmersos se llama el capitalismo. El modelo en que estamos inmersos, en que llevamos 4 años luchando y otros 4 años que vamos a tener ahorita, ¿cierto? Que espero que lo tengamos con la ayuda de todos ustedes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo vamos transformando ese modelo para ir cercenando ese sistema capitalista, ¿sí? ¿En qué consiste el modelo? ¿En qué consiste el modelo? El modelo neoliberal. Pues en fortalecer el sistema capitalista, ¿cierto? Entonces es una doctrina, ¿cierto? Que en su esencia lo que se refiere es que el Estado debe cada día ser más chico, que todas las responsabilidades del Estado tienen que pasar al sector privado. Y entonces en esa concepción, ¿sí? En esa concepción, toda la responsabilidad, todo lo social debe estar en manos del sector privado. Entonces la salud, entonces la educación, ¿cierto? Entonces el sistema financiero, entonces las vías, entonces la agricultura, entonces la concentración, todo debe estar en manos del capital y el Estado simplemente se convierte en un regulador, ¿cierto? En una persona que entonces a través de regular las leyes del mercado permite que haya un gran desarrollo y ese gran desarrollo al interior de ese modelo, lo que permite es que el sistema capitalista cada día sea más poderoso. Es decir, que cada día hayan menos ricos, pero mucho más pobres y miserables. Bueno, dejo ahí la primera idea. En la presentación que la van a tener ustedes está muy abierta porque a mí me gusta que las presentaciones, compañeros y compañeras, ustedes sienten, la miren, digan, mire, William cometió un error acá, voy a escribirle, es qué bueno sería, vamos a complementar esto. Yo sé que hay compañeros y compañeras muy juiciosos, muy estudiosos, ¿sí? Cuando hemos estado en los trabajos de PECODE encontramos trabajos impresionantemente ricos y he encontrado trabajos de Cundinamarca en ese entonces muy ricos en este tipo de charlas. Entonces, compañeros, decíamos que el modelo en este momento es el modelo, ¿cierto? Neoliberal, neoliberal, que está fundamentado en la chica de Estado, en el achique del Estado y que todo debe estar en manos del capital, o sea, del sector privado, del sistema. Pues, ¿qué es el sistema? El sistema es esa forma, es esa gran estructura, ¿sí? Esa gran estructura que necesita de una menor estructura que es el modelo para poderse sostener, para poderse ampliar, ¿sí? Ese modelo debe estar en base o debe estar acompañando necesariamente al sistema. Es decir, el modelo se hace para que crezca el sistema. El sistema es la gran estructura y el modelo es la fuente que permite que esa gran estructura se sostenga y se mantenga. Ahí se llevan más o menos, compañeros, unos 50 años de implementación de este sistema y de este modelo. Vamos a mirar algunas concepciones históricas, ¿cierto? Algunas premisas fundamentales que se recogieron en los años 90 y que permitió y que le dijo a América Latina, no solamente a Colombia, mire, ustedes tienen que irse por esta ronda, por esta línea. Esta es la línea de trabajo. Esto es lo que le hemos trazado a esos países en ese entonces en vía de desarrollo para que
resuelvan sus problemas internos para que resuelvan sus formas de gobierno. Esta es la línea, ¿no? Y esa línea se considera muy importante ya sobre los años 80 y 90 en algo que ocurrió en Washington que se llamó el Consenso de Washington, donde salieron 10 normas que debían cumplir los países que estaban bajo el sistema capitalista y que tenían que implementar el modelo que sostenía ese sistema, ¿sí? Y ese sistema está fundamentado en teorías de Adam Smith, en teorías de los pensadores de el libre mercado, del libre cambio. En cuanto al económico, todo debe girar respecto a las leyes de oferta y demanda, ¿cierto? Las leyes del capital, ¿sí? Entonces, esa es una gran primera teoría. Más adelante les voy a generar algunas de las cosas que generó el consenso de Washington. Se genera bajo la administración de César Gaviria en su gobierno, ¿cierto? Del 90 al 94, ¿cierto? Que se implementa bajo ese modelo de apertura económica. Bueno, y miren esto, compañeros. Nosotros queremos y hablamos y respetamos y respaldamos la Constitución del 91. Pero si estábamos iniciando el modelo que ratifica el sistema y nosotros hacemos una constituyente en el 91. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Y nosotros Sí, hacemos señor, correcto. en el 91, ¿cierto? Para crear una constitución, obviamente que esa constitución tiene rasgos de ese neoliberalismo. ¿Ya? Bueno, que hay, porque al interior de la constitución se permita la libre competencia. Bueno, esto me da para qué hablar, compañero. Permítame en algún espacio, ¿sí? Porque a veces uno a veces dice, no, bueno, entonces Petro, ¿por qué habla que no vamos a acabar con los ricos, sino que vamos a enriquecer a los pobres? Pues porque no vamos a acabar con el capital. Es decir, no estamos atacando el sistema. ¿Y por qué no estamos atacando el sistema? Porque en 4 años no vamos a hacer las reformas de ese modelo neoliberal que permitan que el sistema se venga abajo. Sí, sí me hago entender, ¿sí? Y en 8 años puede que no sea posible. Poco a poco tendremos que ir avanzando, en ir desmontando el modelo neoliberal. Por eso hablamos de una nueva constituyente, por eso hablamos de una nueva constitución nacional, para que podamos vía constitución nacional y no vía Congreso de la República, que es enemigo de desmontar el modelo para que no se caiga el sistema, entonces hacer las reformas necesarias. Espero que ahí haya sido claro. Bueno, y una serie de recomendaciones, ¿sí? De misiones internacionales, que en esos años 90 le dijeron a estos países de América Latina, mire, si ustedes quieren créditos, si ustedes quieren crecer, si ustedes quieren salir de la pobreza extrema, si ustedes quieren ser países desarrollados, países tercermundistas, entonces para que ustedes puedan contar con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para que les otorgue créditos para que crezcan, ¿cierto? Entonces tienen que hacer esto. Espero haber sido puntual en esa partecita. Seguimos, compañero. Bueno, entonces hablamos ahora de esos pilares de la implementación del modelo en Colombia, que es lo que estamos planteando acá prácticamente, y algunas de las cosas o de los mandatos que le dijo a los países de América Latina el consenso de Washington debían seguir. No es si lo querían hacer, es que debían hacerlo. Bueno, apertura comercial. Entonces llegan los procesos de apertura y globalización. Ya llegan los procesos de libre comercio, llegan los procesos de TLC. Todo esto que lo que ha hecho es acabar con la producción nacional
implementar el contrabando y la corrupción, ¿cierto? Y acabar con la producción nacional. Eso estaba en la ley del consenso de Washington, ¿sí? En lo que ellos ordenaron. Privatizar los activos públicos, es decir, las empresas de energía, las empresas de agua, las empresas de aguas residuales, las carreteras, todo entró en un proceso de privatización. Eso ya no lo maneja el Estado, ya no hay secretaría de infraestructura, ¿no? Ya no hay ministerio de obras públicas, nada de esas cosas. Todo eso lo maneja el Estadito, lo maneja el capital, entonces simplemente se hace la vía y se pone una casetica donde uno pasa y paga, ¿cierto? Para poder ocupar lo público. Entonces se hace el negocito que ustedes conocen, privatizar, ¿cierto? Vinieron por la salud, ahora les digo cómo fue que lo hicieron, porque no solamente dan órdenes ahí, también dan órdenes de transformaciones jurídicas, que ahora más adelante las vamos a ver. Y entonces, pues aparece la ley 100 que permite la intermediación en la salud y la salud se convierte pues en una mercancía, en un negocio. Y ahí le están dando duro a la educación, a ver cómo es que es. Muchos compañeros no creen, muchos compañeros dicen, no, eso no es posible que privaticen la educación, ¿sí? Pues 6 sesiones del Congreso de la República, del Senado, tuvieron que los compañeros amigos de los maestros salirse para no poder hacer las mayorías, para que no nos metieran los bonos escolares, que simple y llanamente es proceso de privatización neoliberal para fortalecer el gran capital. Desregulación, desregularización financiera, ¿sí? Que es la famosa regla fiscal, esa que no le quisieron aprobar al presidente Petro por 13 billones de pesos para que no pudiera seguir desarrollando entonces su trabajo social, para que el presupuesto se sintiera quebrado y entonces para que dijeran que había que comprar deuda extranjera a precios muy altos. Eso es parte de lo que ocurrió en el consenso de Washington. Y la flexibilidad laboral, que bueno, afortunadamente se pudo medio pañetar la reforma laboral y se pudo pasar, pero que no era lo que realmente se quería. Pero seguimos teniendo flexibilización laboral. Entonces, no crean ustedes, pues ahí están los compañeros que son compañeros provisionales, pues ahí están los compañeros que al final del año tienen la furia de que sobran o no sobran. Y entonces ya nos pusieron un remoquete, maestros sobrantes, maestros que estamos pendientes si quedamos o no quedamos. Y entonces los maestros que son por cátedra externa, mirar si tienen entonces su control pensional, si están cerquita la pensión para que no lo saquen y si no lo sacan. Y entonces uno al final de año entró en la zozobra de que el modelo lo va a castigar. Y entonces todavía uno escucha maestros y maestras que dicen, no, es que yo a eso de la política no le jalo, ¿sí? Pero es que la política sí le jala con usted. Seguimos, compañero. Bueno, eh, esto es una partecita más de lo económico, compañeros, pero entenderán ustedes, ¿no? El Estado se maneja a través de su economía, como a través de su educación. Entonces es bueno que se sepan, ¿sí? La forma, cómo es que el modelo le permite que el capitalismo crezca tanto, ¿cierto? Se concentre tanto en tan pocas manos, ¿sí? Pues a través de la libre competencia. Libre competencia, ¿no? ¿Ya? El que más tiene, más puede. El pez grande se come al pequeño. Así de sencillo es la cosa, ¿no? A través de los monopolios, ¿cierto? A través de la ley del mercado, ¿sí? ¿Ya? Cómo es que se suben precios? ¿Cómo es que se bajan? Eso se llama la dictadura de los precios. ¿Cómo es que se manejan las tasas de cambio? ¿Cierto? ¿Cómo es que el dólar sube? ¿Cómo es que el dólar baja? ¿Cómo es que el proceso de importaciones y exportaciones? Todo se maneja a través del gran capital, ¿ya? Entonces, esa ciencia neoliberal lo único que hace es garantizar que el sistema siga acumulando, ¿sí? Esa es una realidad económica. Esa es una realidad económica. Entonces, por eso no nos asustemos, compañeros. Cuando uno oye al compañero Iván Cepeda decir que es que vamos a tratar de que ese capital sea un capital más social, donde ganen los ricos, pero los pobres
estemos mejor, ¿sí? Entonces los maestros mejor pagos, ¿cierto? Los maestros en mejores condiciones, la educación con más plata, ¿sí? Porque de un momento a otro no vamos a acabar con ese sistema. Y eso nos tiene en unas contradicciones políticas. Pues más adelante, y sé que en las preguntas va a resultar ese tipo de contradicciones, porque algunos creemos que todavía es por la vía diferente, por la vía de la revolución, y otros creemos que es seguir por la vía de la democracia, ¿cierto? De la participación en esta deformada democracia, y ahí a veces nos enfrascamos en discusiones mientras que la derecha unidita mira cómo nos da fuertemente, ¿cierto? Consecuencias del modelo. Bueno, ¿qué ha traído el modelo? ¿Qué ha traído el modelo en todos estos años en que se ha implementado? ¿Sí? Una crisis social. Cada vez son más los pobres, cada vez son más los miserables. Miren las tasas, compañero, en estos 4 años de este gobierno, cómo se ha bajado la miseria y la pobreza, ¿sí? Pero antes era impresionante. Veían la indigencia en sus municipios. Ustedes saben esto porque sus niños llegan a sus establecimientos educativos donde laboran y ustedes los conocen y ustedes saben cuántas comidas se comen al día y ustedes saben cómo vienen de dinero, si traen para el descanso y ustedes saben cómo vienen vestidos y ustedes saben las dificultades de esos padres de familia para que esos muchachos lleguen, ¿no? Y no digo más, para que no salgamos en una discusión al interior de nosotros, porque a veces nosotros, sin querer queriendo, dijo el chavo, nos volvemos más neoliberales que los neoliberales, ¿sí? Con aquellos cuentos entonces que es que la disciplina, que es que esto es por acá, y es que la ciencia y es que lo otro, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de concepciones. Crisis política. Nosotros estamos en una democracia muy deformada, ¿sí? La democracia de nosotros es simplemente, ¿cierto? El gobierno de las mayorías, ¿sí? Y la opresión y el pisoteo a las minorías. No hay respeto por eso. No hay respeto por una minoría que también tiene derecho a hablar. No hay una inclusión, no hay una identidad en que todas y todos somos colombianos y todos tenemos derecho a la participación, porque todavía nuestra democracia sigue en representación. Es decir, no hemos salido de la Constitución del 81 perdón, del 86 a la Constitución del 91. ¿Sí? Y obviamente eso crea una gran crisis económica, ¿no? La gran concentración de capital, no solamente del capital financiero, ¿cierto? No solamente de ese capital o del capital en cuanto al comercio, es la gran concentración de la tierra, de la productividad que garantice surtir el alimento a nuestro país y poder exportarlo. La crisis alimenticia está dada por eso, porque hay una gran concentración de la tierra, porque no ha sido posible que se permita una reforma agraria donde se entregue la tierra para que se trabaje y se produzca, ¿sí? Entonces, miren, compañeros, es, cómo y por qué es que la derecha, la extrema derecha, el centro en el cual yo no creo, ¿cierto? Para mí ese es como un disfraz ahí, ¿cierto? Eh, Lucha tanto, se esfuerza tanto, se esmera tanto, ¿cierto? Pelea tanto para poder seguir conservando lo que tiene. No es que se lo vayamos a quitar, no, es que lo queremos mejorar para que ganen ellos, pero también para que ganemos nosotros, ¿sí? Es muy bueno tener eso claro porque en las discusiones que se tienen ahora en esta campaña electoral, compañeros, ustedes que son profesionales y compañeras de la educación, nosotros que somos académicos, bueno, que no tenemos la importancia que teníamos como maestros antes, pero tenemos el respeto porque tenemos la academia. Muchas personas nos comentan, muchas personas nos preguntan y a veces no somos capaces de dar un debate defendiendo nuestras ideas. Eso no puede ser así.
con todo el respeto del mundo, ¿cierto? Bueno, consecuencias estructurales del neoliberalismo. Ya lo decía antes, ¿qué es nuestra industria en este momento? Sí, una industria que depende de la materia prima de países extranjeros, ¿cierto? Una industria que cada vez está más en decadencia, ¿cierto? Por inclusive en la producción agraria, porque importamos producciones de países que son subsidiados, que sale más barato traer ese producto que producirlo en el país. Entonces, esa es una consecuencia del neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo, a través de esos tratados de libre comercio que se hacen entre los años 90 y 2000, ¿cierto? Pues simplemente entregamos este país, ¿cierto? Porque no somos competitivos y creímos que nosotros podíamos hacer tratados con todos los países desarrollados del mundo. Y bueno, pues si es que no tenemos el desarrollo de ellos, y entonces esto en igualdad de condiciones no se puede, porque el pez grande se come al pequeño en este modelo, en este sistema, ¿sí? Seguimos dependiendo y miren ustedes por qué se defiende tanto que se siga explotando petróleo, que se sigue explotando carbón, el fracking ese que quieren hacer, todo este tipo de cosas que contaminan, que matan a los seres humanos y no solamente a los seres humanos, sino a la naturaleza. Entonces, mire por qué el gran capital y por qué el modelo sigue insistiendo en que hay que hacerlo, porque si no, nos vamos a quebrar. No, porque es que el capital no le interesa sino recibir dinero. No importa que se muera la naturaleza ni que se mueran los seres humanos, ¿sí? El capital no tiene corazón. Entonces, es por eso que se pelea tanto, ¿sí? No, sigamos exportando petróleo, pues. Ahí es donde está la riqueza, ¿sí? ¿La riqueza de quiénes? Entonces, es donde hay que preguntar, es donde hay que discernir, es donde hay que discutir. Debilitamiento sindical. Pues sí, usted sabe que en Colombia el 5% de los trabajadores colombianos estamos sindicalizados, los demás no. A muchos porque les prohíben, los amenazan, ¿cierto? Otros porque se sienten cómodos, otros porque a veces como que hemos perdido ese sentido de la lucha de clases, de la clase social, compañeros, a veces creemos que porque tenemos una cosa de cuatro ruedas en que andar, ya como que somos de otra familia, ¿no? Como cuando uno va a una reunión de profesores y encuentra cantidad de carros afuera y uno entra, no, es que el carro es una necesidad para que el profesor vaya al trabajo, la moto, no lo hace más que nadie, ni menos que nadie, ¿cierto? Pero a veces tenemos las concepciones de desubicación social, ¿no? No, no, en ese sentido tenemos que ser muy prácticos en eso, tenemos que tener mucha claridad en ese tipo de cosas. Y obviamente que el modelo también lo que hace es ampliar una brecha entre lo urbano y lo rural. Miren nuestro campo, miren nuestras escuelas del campo frente a las escuelas de la parte rural, ¿sí? Miremos eso. Ustedes que son educadores, aquí pueden haber educadores del campo y miren las grandes diferencias que hay. Solamente para hacer una comparación simplemente en eso. Continuemos, compañeros. Bueno, les decía a ustedes que no es solamente lo que dijo el consenso de Washington, es que a estos países también se les ordenó, porque el modelo neoliberal tiene que tener una argumentación jurídica para poderse desarrollar, porque el Estado se maneja a través de las leyes, ¿sí? Las democracias tienen sus leyes. Entonces, mire, todas las reformas que se hacen de los años 90 hacia acá, todas para fortalecer el modelo para que le sirva al sistema. Constitución del año 91, que ya había dicho, ¿cierto? Que ya había dicho, ¿sí? Cositas, por ejemplo. Seguimos en democracia representativa, no hemos podido entender que es la democracia participativa. No hemos podido entender que si entonces nosotros ayudamos a elegir a alguien, ese alguien tiene que venir, ¿sí? Y decir cómo es que son las cosas porque nosotros mandamos sobre él, él no manda sobre nosotros. La política se hace de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pero para eso el constituyente primario tiene que hacerse sentir
¿Y quién es el constituyente primario? Pues los que lo llevamos al poder, ¿cierto? Bueno, la ley 50 del 90, qué cosa tan terrible, ¿no? Acabó con la retroactividad de las cesantías. Ustedes saben, todos los docentes que están nombrados después de esa fecha no tienen retroactividad a las cesantías, ¿no? Bueno, la ley 9 del 91, ¿sí? Que es la que genera todo el régimen cambiario, ¿sí? Todo el régimen cambiario que se determina ah, pues en la ley de oferta y demanda, en cómo crecen las importaciones, en cómo decrecen, ¿cierto? Todo este tipo de cosas que de ahí, que yo creo que ustedes lo deben de tener ahí, hay una charla completa, ¿cierto? La ley 45 del 90, que es lo que regula todo el sistema financiero, todo el ingreso de capital extranjeros, todo lo que saca usted del país, todo está regido por la ley 45 del 90. La ley 100 del 93, pues que acabó con la salud como un servicio del Estado, ¿sí? Regido por el Estado, subsidiado por el Estado, ¿cierto? A convertirse en un negocio. Entonces se entrega a las EPS para que hagan intermediación con las IPS, ¿no? Yo le entrego la plata a usted para que usted compre allá. Usted se queda con una parte porque usted no va a coger la plata y va a comprar más caro, no va a comprar más barato, ¿cierto? Y entonces ya ustedes saben qué hacen con la plata las EPS, porque hay que acabar con eso. Llevamos 4 años y no ha sido posible que el Congreso de la República permita que se reforme. Por eso es necesario la constituyente, ¿sí? Bueno, la ley 42, todo lo que generó, todo lo que generó que se entregaran los servicios públicos a los privados es esa ley del 42. Y la ley 115 en 94, que ya la comenté también, ¿cierto? Sí es cierto que la ley 115 plantea situaciones de democracia escolar, ¿sí? También es cierto que la ley 115 encasilla, ¿sí? Porque tiene fines, porque tiene principios, porque tiene fundamentos, porque tiene ideología, ¿ya? Que logramos tomarle pedazos, sí, ¿ya? Que lo más importante era el gobierno escolar y mire, compañeros y compañeras, cómo estamos dejando perder la democracia en las instituciones educativas a través de las situaciones que ustedes y yo conocemos. Gracias, compañero. Voy como muy despacio. Neoliberalismo y educación. Bueno, ¿qué es lo que hace el neoliberalismo en educación? Nos cambia completamente el paradigma, ¿no? Nosotros tenemos la concepción de que la educación pública, ¿cierto? Es responsabilidad del Estado, ¿cierto? Es financiada por el Estado, ¿sí? Es una educación pública para todas y todos y es una educación de calidad. Ese es nuestro mensaje, ¿cierto?